ofreciendo alabanza y adoración, ofreciendo alabanza y adoración. A esta hora queremos presentar ante ustedes el programa de nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Conexión Cristiana Radio, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este ministerio. Le invitamos para que nos acompañe usted en la siguiente hora, donde presentamos a nuestra hermana Becky Ortega en su programa Caminando con Cristo. Le presentamos a ella y a sus hijos y queremos darle la bienvenida aquí a Conexión Cristiana Radio. Le damos la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saludos a todos los que están escuchando esta programación en el 1010 AM, Radio Conexión Cristiana desde Phoenix, Arizona. Es para mí un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios para todos ustedes. Esperamos que sea de bendición y de edificación para todos ustedes. Vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. Nuestra vida está en tus manos preciosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres Dios de toda carne, digno de recibir la gloria, la honra, el poder por todos los siglos de los siglos, porque tú eres Dios, el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, digno de ser alabado, porque tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Tú eres el deseado de las naciones, tú eres el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres todo para nosotros, eres escudo alrededor de nosotros, eres nuestra roca de poder. Gracias, Señor, porque a ti damos la gloria, la honra y la alabanza. En esta hora te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo sea el que unja mis labios para compartir tu glorioso evangelio, para que nuestros corazones reciban tu palabra y podamos ser edificados, Señor, en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, conociendo tu palabra, conociéndote a ti, Señor. Gracias te damos porque eres fiel. Toca cada corazón en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Tú eres poderoso, Señor. Para ti no hay fronteras, para ti no hay distancias, Señor, tú obras, porque eres el creador de todas las cosas. Gracias porque eres bueno. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu gloria, tus milagros, tu grandeza, tu poder. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tus palabras, porque ellas son verdad, son vida, son espíritu y alimentan nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios que nos permite compartir nuevamente en este día la palabra de Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios: cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Gloria a Dios, aleluya. Hoy tenemos para compartir un tema un poco controversial, es decir, de opiniones que no están de acuerdo, encontradas. Y vamos a ver que nuestro tema de hoy se titula La mujer puede ser pastora. Y nuestro texto central se encuentra en el libro de Efesios 5, capítulo 22. Amén. En adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así:
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero esta dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, y esta palabra, esta porción, este consejo, este mensaje, esta predicación, esta enseñanza está hablando acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer. Mas no está hablando de los ministerios ni de los dones. Está hablando de la ley matrimonial. Así que tenemos nosotros, por eso, porque hay mucha controversia, mucha diversión de opiniones al respecto de si una mujer puede o no ser pastora. Por ejemplo, imagínense en los países donde los hombres en los años 70, 80 que se vinieron a Estados Unidos para progresar, tener una mejor calidad de vida y sustentar, mandar dinero para alimentos, biles, necesidades del hogar, de su familia, y se quedaron las mujeres solas. Es decir, que si dijeran, no, pues ya se fueron los hombres y hay mujeres, ahora no predicamos a Cristo porque no están los hombres. Ahora, vamos a entender que el apóstol Pablo fue enseñado directamente por Dios el evangelio. Dice, este evangelio no lo aprendí de ningún hombre, lo aprendí directamente de Dios. Y es que no hay que confundir entre predicar, entre ser predicadora y ser pastora, porque dice la palabra de Dios que si hombres o mujeres, los humanos, callásemos, las piedras, la naturaleza hablaría. Así que si los hombres no predican, entonces es aceptado que la mujer predique, porque mientras Dios nos dé la boca para hablar, dice el Evangelio San Marcos 16:15, dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la Real Academia Española nos dice que en aquel tiempo el español original no dice hombre, mujer, sino dice, cuando dice todos, se refiere al sexo masculino y sexo femenino. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que si hombre o mujer está en Cristo, ahora es nueva criatura. Y entonces por eso es que la mujer sí puede ser predicadora o pastora. Ahora, la respuesta nos la dice en Gálatas, que dice el Señor que ahora ya no
el apóstol Pablo dice a la iglesia de Galacia, ahora ya no hay siervo, ni esclavo, ni libre, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ahora en Cristo Jesús es una sola criatura. Es decir, que cuando estamos en Cristo ya no hay clasificación. Tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres libre, tú eres esclavo, tú eres judío, tú eres griego, tú eres mexicano, tú eres estadounidense. Ya no hay. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo se está refiriendo aquí de acuerdo a la ley, pero a la ley matrimonial, porque vemos que la ley que Dios le dio a Moisés no dice nada acerca de la mujer. De hecho, la hermana de Moisés, el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que se llamaba María, ella era profetisa. ¿Y qué es una profetisa? Es alguien que habla lo que Dios quiere. Es la boca de Dios. Y hay tanto hombres o mujeres, hombres profetas, mujeres profetizas, pero es más común la mujer porque es como más constante en la oración, como que se santifica más, como que es más dedicada, como que el Señor ha escogido ese ministerio para hablar a su pueblo, ¿verdad? Y tenemos también más adelante, vamos a ir leyendo la palabra de Dios, la cual nos dice, por ejemplo, les digo, el apóstol Pablo está hablando de acuerdo a la ley matrimonial, no a la ley de Dios. Dice, no a la ley espiritual, sino que cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, Dios le dijo a Adán, ahora tú te enseñorearás de la mujer. Pero no quiere decir autoritarismo, no quiere decir dominación, no quiere decir que iba a ser un dictador. Dice que iba a ser el varón cabeza de la mujer, pero del matrimonio, de su casa, más no está especificando de la iglesia. No dice todas las mujeres se sujeten al pastor, sino está hablando individualmente, en singular, de la ley matrimonial. Por ejemplo, el pastor cumple su función de dar delicados pastos, es decir, palabra de la Biblia a las ovejas. Por eso es pastor. Un pastor es alguien que cuida un rebaño, hablando en forma literal. Ahora en forma figurada, pues son las personas que vienen a los pies de Cristo, que se convierten al Evangelio, y hay un pastor que debe darles pastos, que debe darles alimento, que debe de cuidar, así como nos dice el apóstol Pedro, que cuidar la ley, la grey de Dios, no por ganancias deshonestas, no por interés, sino voluntariamente dando pastos frescos, es decir, comida fresca. Y vemos que cuando el Espíritu Santo ministra, puede ser que cuente predique la historia del rey David, la historia del rey Saúl, la historia del rey Salomón, o las parábolas del hijo pródigo, de las 10 vírgenes, del trigo y la cizaña. Hay muchas enseñanzas que el Señor nos quiere dar a conocer a través de su palabra, y dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, que la palabra de Dios cae de arriba hacia abajo, así como la lluvia y la nieve caen de arriba hacia abajo y ya no regresan de abajo arriba, sino así es la palabra y hace la obra que Dios quiere en cada corazón. Amén. Entonces estamos diciendo que Dios estableció la sujeción de la mujer al dominio del hombre, pero no un dominio de celos, no un dominio de restricción, de ser estricto, sino que iba a ser sacerdote del hogar, cabeza del hogar, pero en esta ley matrimonial, más no ley espiritual, porque en la ley espiritual el Señor dice que no hace distinción de personas. Él
no hace acepción de personas a las que quieran predicar, a las que quieran compartir el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cristianos se basan en esto de la ley del matrimonio. Dice la mujer, no, la mujer calle, la mujer no tiene participación. Ahora, por ejemplo, hay muchos pastores que dicen, no, la mujer, como dice el apóstol Pablo, calle en la congregación y no hable. Pero, por ejemplo, en el supuesto caso que así juzguen o determinen por no conocer la palabra, porque sus esposas sí son pastoras y porque otra persona que su esposo no es pastor no puede ser. Entonces, ahí también están quebrantando, transgrediendo la ley de Dios, porque dicen el pastor y la pastora. Entonces ahí sí se acepta, porque el pastor es el pastor, aunque sea malo, y no todos son buenos, hay algunos que van a ir al infierno si no obedecen la ley de Dios. Y por ejemplo, dice el pastor y la pastora, y entonces ahí sí no hay que tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Por eso tenemos que leer la Biblia con discernimiento. Dice el apóstol Pablo, está hablando acerca de la ley matrimonial, porque dice maridos amen a sus mujeres, esposas estén sujetas a su marido, y no dice mujeres no canten, no oren, mujeres no prediquen, no, dice obedecer a tu esposo, es decir, hablando en el plano familiar. Hay que tener una autoridad, porque el que es cabeza de todos nosotros es Cristo. Dice que nosotros, hombres y mujeres, somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo no aceptara mujeres que prediquen, porque el ser profeta es la boca de Dios, hablar lo que Dios quiere, edificar al pueblo, decir lo que está por venir. Y especialmente, pues como dice la profeta Joel, que en los postreros tiempos los jóvenes, los varones, las mujeres profetizarán, los ancianos verán visiones y todo eso. Y el Señor, el profeta Joel, está tocando la participación de hombres y mujeres. Ahora, por ejemplo, dice que el apóstol Pablo, que está enseñando a los matrimonios aquí, mujeres, sujétense a sus maridos, obedézcanlos, que no sean más que él, porque el marido, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el esposo, el marido, es cabeza de la mujer, más no de la iglesia. Así que el apóstol Pablo no está en contra de las mujeres que predican el evangelio, porque si no, no estuviera hablando del tema principal, que es el matrimonio. Y porque, por ejemplo, en Europa es de donde vienen las modas, los peinados ostentosos, las joyas, los diseños, la novedad, los colores, las formas de vestir, que para la temporada de primavera, la temporada de verano, la temporada. Entonces, en aquel tiempo el apóstol Pablo le tocó vivir ese tipo de mujeres ostentosas, y aparte, como las mujeres en Sicilia, en Italia, hablan mucho, muy parlanchinas, entonces cállense, a ver, cálmense, todo se haga decentemente y con orden. Pero no estaba diciendo, no hablen de Cristo, no prediquen, porque el Señor nos dio ese ministerio de la salvación, de llevar las buenas nuevas, de dar de gracia lo que nosotros hemos recibido, que es la salvación de nuestra alma, y compartir a los demás. Porque dice el Señor, si tú no me confiesas delante de los hombres, es decir, hombre y mujer, si te avergüenzas de mí, dice, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que predicare de mí, el que me confesare, el que hablare de mí, yo también le hablaré de él a mi Padre y sus santos ángeles. Y ahí no está haciendo especificación de hombre o mujer. Dice el que ahí incluye
masculino, femenino. Entonces vemos aquí que en Gálatas 3, 28 y 29, que es lo que decíamos, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. Jesús dijo que seremos unos. Amén, gloria a Dios. Y cuando alguien le preguntó a Jesús que si allá en el cielo, cuando estemos los redimidos, dice, y si una mujer tuvo 6 maridos, ¿cuál de ellos va a ser su esposo? Y el Señor le dijo, ahí ya no va a haber matrimonios, serán como los ángeles. Ya todos nos amamos, volamos inocentes, alabando al Señor, y ya no vamos a estar allí, los vamos a ver, pero ya va a ser otro tipo de sentimientos, de relación, de el cambio divino que el Señor nos va a dar. Así que hombre o mujer, vamos a ir al cielo los que han sido salvos, porque siempre se refieren, si alguno, dice el Señor, si alguno oye mi voz. No dice si alguno y alguna oye mi voz. Y no dice vendré a él y cenaré con él y él conmigo. Si yo toco, he aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y no está diciendo si alguno y alguna, se entiende que si es hermana o hermano, pero que viene a los pies de Cristo, vamos a ir a las moradas celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Y ya no va a haber clasificación. Entonces, el apóstol Pablo aquí en estas escrituras, en estas lecturas bíblicas, nos insiste, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y el apóstol Pedro también habla acerca de la sujeción, de la sumisión de la mujer a su marido. Amén. Y no es que no sean pastoras, pueden ser pastoras, pero hay mujeres que son cristianos, una pareja matrimonial, hombre-mujer, y aunque no sea pastor, en muchos casos, por no decir el 80%, la mujer es la que domina, la que manda, la autoritaria, la que es líder en su casa y la que dicta, la dictadora, no está sujeta a su marido. Ahora, es diferente cuando una pareja convive. Una dictadura es cuando dice, nos vamos todos de vacaciones a tal parte y tal día. Y en cambio, eso es dictadura. Te lo van a hacer, quieran o no, porque aquí la ley soy yo. Ahí también está siendo desobediente a Dios porque no son pastores, pero la mujer no está siendo sujeta a su esposo. No lo está respetando, no lo está tomando en cuenta, porque en una pareja, en una familia, se comunica los planes. ¿Qué les parece si vamos a tal parte y tal día, en tales vacaciones, cuando estén fuera de vacaciones en la escuela, de la escuela? Y ahí sí hay una comunicación, hay un acuerdo, pero si nada más la mujer, no, y aquí se hace, y tú vete, y tú vente, y tú siéntate, y tú párate, es una dictadura que Dios reprueba, porque de todas formas, aunque no sea pastora, está sobrepasando la autoridad del varón. Ahora, hay varones que no tienen carácter y la mujer es la que manda, porque él no toma decisiones, es indeciso. Y pues ahí ya son otros problemas matrimoniales, pero el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dan consejos de que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, no a la iglesia, sino primero a Dios y luego a su marido. Porque vemos también que una mujer puede ser pastora y no es dominante, no es autoritaria y tiene, ¿cómo se dice? Sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Porque recordemos que en aquellos países, hasta el día de hoy, la mujer no tiene voz ni voto. Ella nomás está ahí agachada. Vemos esas mujeres
con sus rebozos de las culturas árabes por allá, ellas no tienen voz ni voto. Y vemos los líderes mundiales de por allá y nunca se conoce quién es su mujer. Y en cambio de los países latinos, de los países de aquí de América, dicen el presidente y su esposa, la toman en cuenta, la respetan. No es que ella sea más que él, pero es la pareja, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. No dice hagámosle una sirvienta que limpie, trapee y todo, aunque esa es la función hogareña, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, da un consejo que la mujer cuide a sus hijos, los atienda, pero también usa la palabra que gobierne su casa con sabiduría, es decir, que tome decisiones correctas. Pero el tomar decisiones correctas en un matrimonio, la mujer no quiere decir que ella no tenga voz ni voto, aunque casi en los países latinoamericanos, como está regido por el machismo, la mujer sí, pues que él trabaje, yo limpio y trapeo y plancho y cocino y lavo y cuido a los niños y tengo muchos. Y bueno, esas familias tradicionales son muy bonitas, ¿verdad? Qué bonito ver el papá, la mamá y los hijos, y vemos que el amor de Dios está ahí cuando somos cristianos y vamos a la iglesia todos y nos gozamos, comemos juntos, y es muy bonita la familia tradicional y está permitida. Pero lo que les estoy diciendo es ahora que el apóstol Pablo está hablando de la ley del matrimonio, no de la ley divina, porque en la ley divina hay todos, hombres, mujeres, tenemos que trabajar para el Señor y tenemos que participar y tenemos que nosotros hablar de Cristo, más no ser dominantes, no ser autoritarias y no tener esa tiranía con los demás, esa imposición de ideas o de órdenes o deseos ante los demás, no oprimir a los demás, sino en amor y siendo siervas de Dios, como de vasos delicados, dice, y sirviendo al Señor, predicando su palabra, orando. Normalmente vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, las mujeres, su mamá, María y María Magdalena y otras mujeres, ellas fueron las primeras, porque hermanos varones, aunque me estén escuchando, las mujeres tenemos más iniciativa, tenemos más creatividad para todo, ¿verdad? A veces les dicen a los esposos, ay, fíjate, ay, sí, qué bueno, ya sé. Fíjate, sí, ni me cuentes. No les gusta y nosotros tenemos esa imaginación. Y como por ejemplo, algunos hogares que, ay, ahorita listo la mesa, no, así ya sírveme, ya tengo hambre, y nosotros queremos poner el mantel, una florecita y los cubiertos y unas servilletitas y no, ya tengo hambre, y más tarda uno a veces en arreglar y en servir la mesa que los varones en terminar de comer, ¿verdad? Y las mujeres siempre estamos más al pendiente de muchos detalles. Ahora, aquí en nuestros países, las mujeres, hablando no cristianamente, la mujer normal, ha tenido éxito y ocupa puestos importantes en la política, porque su cerebro, su creatividad, su tenacidad, su constancia, su deseo de superarse es esa meta que tiene. Entonces hay mujeres muy importantes dentro del gremio político, dentro de el gremio empresarial, dentro de el gremio cristiano también, y vemos que son aceptadas, pero en muchas religiones, denominaciones, la mujer no tiene voz ni voto para nada. Pero aquí el Señor nos está hablando claramente. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos dice las leyes del matrimonio, porque incluso cuando dos personas se casan, ustedes escuchan la ley de que les dice la juez, de que prometo serte fiel en la enfermedad y en la salud.
en la pobreza y en la tristeza. Y vemos que hace un pacto de acuerdo a la ley de Melchor Ocampo. Esa es la epístola que creó esta persona, por eso se le llama ley de Melchor Ocampo, donde se hacen promesas que hay que cumplir, deberes y obligaciones. Y normalmente cuando todo el mundo se casa, todo el mundo acepta y prometes serle fiel en la, sí, y prometes en la pobreza, sí, y cuando está pobre el hombre, no, dice, no tiene ni para darme de comer, ya me voy. Entonces ya lo está quebrantando una ley que esa persona prometió en un pacto y frente a muchos testigos. Y por eso el Señor dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. El Señor Jesús sí habla de que puede alguien divorciarse, pero dice, está bien, si ya no se soporta la situación, si no puede, si no se aman, si el amor se terminó, si ya no tienen los mismos ideales, el Señor Jesús dice, sepárense, está bien, pero no se casen con nadie, ni uno ni el otro, esténse así sin casar, y nadie cumple. Dice, no, el Señor dice que si ya no, que el divorcio está permitido, porque el Señor dice que si es permitido el divorcio, si la mujer adulteró o si el hombre adulteró, y adulterar es tener otra persona fuera del matrimonio. Entonces vemos nosotros que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y estar atentos e interpretar las Sagradas Escrituras de acuerdo al Espíritu Santo, porque hay mucha gente que dice, pues yo así no lo entiendo, yo lo entiendo. No, es que el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado, de toda maldad, y si estamos bien con Dios, el Señor mismo nos redarguye, nos da el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé revelación cuando tenemos un problema muy difícil, tenemos que hacer una decisión muy importante. Necesitamos la revelación, la dirección, el discernimiento de Dios para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, las mujeres, no es que uno sea la mujer más que el hombre, no. Sí hay mujeres más inteligentes que el hombre, pero no por eso hay que abusar de, pues es que está medio tonto allí, está tontificado, ahorita yo le digo a dónde vaya, qué haga y qué no haga para que me haga caso. Y esos ya son problemas familiares, problemas del matrimonio y de personalidad y de carácter, que en otro día tomaremos esos temas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahorita estamos enfocados a que la mujer sí puede ser pastora, si el Señor la levanta, claro, porque ahorita muchos se autonombran, ya yo soy pastor, pero cuando alguien es levantado por Dios, hombre o mujer, por sus frutos los conoceremos. Amén. Yo tuve pastores que eran consagrados a Dios por completo, pero también tengo en cuenta que en aquel tiempo no había Facebook, no había teléfonos inteligentes, el único pecado o distracción era la televisión, y los pastores, pues por atender a la congregación, que si faltaba alguien iban a visitar, que había que ir a orar por alguien al hospital, que había que visitar a los presos, y para predicar el Evangelio de Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Yo, para honra y gloria de Dios, el Señor me permitió, yo soy mexicana, soy de León, Guanajuato, y era muy joven, pero yo tenía esa pasión del Señor. Cuando el Señor tocó mi corazón, tenía 17 años, me bauticé, tenía la fuerza, la energía, más no la experiencia en la vida cristiana, pero yo iba y sin ningún miedo pedí permiso que nos permitieran visitar el hospital para orar por los enfermos. Y me dijo el director, mire, yo soy católico y aquí viene la orden de las carmelitas y ellas son las que rezan y visitan y hacen sus obras de caridad. Entonces le digo, sí, pero para Dios, Él vino a los enfermos y Él quiere sanarlos. Si nosotros queremos orar por ellos, visitarlos, porque el Señor en aquel día
nos va a preguntar, estuve enfermo y me visitaste. Y no, pues cuando estuviste enfermo yo nunca te visité ni te vi. Pero el Señor va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve frío y me cubriste. Estuve desnudo y me cobijaste. Entonces es lo que uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y los jóvenes de allí pues no hacían nada más que jugar fútbol y nosotras, el grupo de jóvenes, de mujeres, éramos como vamos a cantar, vamos a llevar fruta, vamos a llevar literatura, vamos a cantar en los autobuses. Y éramos mujeres, pero no por eso éramos autoritarias, dominantes, no teníamos el espíritu de Jezabel. Jezabel fue la esposa de un rey y ella sí hacía y deshacía. El rey era cristiano, pero desobedeció y Jezabel tenía sus dioses paganos, sus profetas falsos y hacía sus ritos satánicos y dominaba a su esposo. Por eso muchas iglesias oran que se quite ese espíritu de Jezabel, pero una mujer no es Jezabel si quiere predicar el evangelio, si quiere repartir literatura, si el Señor la levanta en la congregación como profetiza, si donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y aparte ahora estamos bajo la gracia de Dios, ya no bajo la ley. Pero el apóstol Pablo se refería a la ley matrimonial, así cuando dos jóvenes o dos personas se casan y hacen un contrato, un pacto y usan al juez de esta tierra para confirmar ese pacto, para que la familia sea algo válido, algo básico para la sociedad. Y no precisamente hay gente que se casa al civil y nunca se casa a la iglesia, porque ya sea él o ella no son cristianos, y él es católico, la otra es musulmana, etcétera, etcétera. Pero se casaron civilmente, porque la ley de esta tierra se respeta el matrimonio, el papel, el acta de matrimonio. Y si nada más están juntos y se muere alguien y me toca su casa, no, usted nunca estuvo casada y la ley de esta tierra no acepta. Pero el apóstol Pablo hablaba a la ley matrimonial, no a la ley de la iglesia, porque nosotros estamos sujetos todos a Dios. Pero sí dice que en el matrimonio la mujer esté sujeta al marido. Amén. Entonces, si una mujer es autoritaria, mandona, impositiva, líder ahí dominante como Jezabel, pues sea pastora o no sea pastora, está desobedeciendo a Dios porque no está respetando su marido, no está siendo sujeta a la cabeza de su casa, de su matrimonio. Mas en la iglesia espiritualmente el Señor sí deja que hombre o mujer fluyan, porque dice que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y vemos nosotros que en Génesis 3:15 Dios le dice a Eva que su marido se enseñoreará de ella, mas no que la dominará. No le dice, pero no predicará, no dirá el evangelio, no llevará las buenas nuevas. Y desde el principio Dios puso sus leyes, sus reglas, y por eso es que le dijo a Eva, tu marido se enseñoreará de ti. Y así como Dios pone sus reglas físicamente, familiarmente, humanamente, también tiene sus reglas espiritualmente, y en lo espiritual ahí no hay ley. Amén. Y dice, por ejemplo, si una mujer predica, puede no ser pastora, pero sí tomar el lugar. Ahora, hay personas que usan el púlpito es donde se para la persona que va a predicar, que va a decir el mensaje a la congregación, que sí puede predicar
o no puede predicar, pero no necesariamente tiene que dominar, tiene que ser impositiva y decir tonterías, porque hay quienes dicen tonterías, hombres y mujeres se paran ahí a decir cosas que no son. Dice el libro de Apocalipsis, hay de aquel que le quita o le pone palabras a la Biblia, y ya les he comentado que la mejor Biblia, la única, es la Reina Valera, porque las otras sí que Dios habla hoy y le cambia una palabrita. Dice uno, pues sí, yo así lo entiendo diferente. No, tenemos que leer la Biblia traducida originalmente. Amén. Entonces, no ser dominantes, ni hombres ni mujeres, porque aunque haya pastores, no tienen que ser enojones y autoritarios y mandones, tienen que cuidar la grey de Dios. Tienen que sujetarse ellos a Dios y la congregación a ellos. Amén. Pero no dice que no prediquen. Ahora, vemos nosotros que el apóstol Santiago dice que el que ofendiera en un punto, ofende en todos. Así que si estamos de legalistas, de religiosos, no, es que las mujeres no, es que los hombres sí, estamos ofendiendo a Dios y sus mandamientos. Y de todas formas, si no nos comportamos como verdaderos cristianos, pues no vamos a ir al reino de los cielos. Amén. Entonces las mujeres deben respetar a sus esposos, pero sí está permitido que prediquen, que hablen. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que de todas formas hemos fallado en un punto que dice que cuando la mujer profetice se cubra la cabeza. Y vemos que ahorita nadie se cubre la cabeza para ir a la iglesia. Todo el mundo va descubierto como quiere, pero dice el Señor que nos vistamos conforme a los hijos amados que somos. Amén. Temblemos nosotros que el machismo pues es parte de esta cultura, por eso no dejan que la mujer se supere, que sea, dicen ellos, no puede ser que sea más que yo. Y la mujer tiene que ser sujeta, no dominada por su marido, tiene que enseñorear. Amén. Y vemos que la ley se aplica a los matrimonios solamente. Ya dice el apóstol Pablo que ya muerto el marido, ella es libre de la ley, pero no de la ley divina, de la ley del matrimonio. Amén. Entonces, si hay un matrimonio y el marido especialmente fallece o ya no está, dice que ya la mujer es libre. Pero también recomienda el apóstol Pablo que si son viudas jóvenes, pues que mejor se casen, porque hay unas en todo el mundo ha existido y mujeres medias tremendas, coquetas, que en vez de respetar el evangelio, pues andan de aquí para allá y de allá para acá. Por eso dice, mejor que se casen y no que se quemen. Ahora pues las viudas ya mayores pues ya no tienen energía, no tienen sueño, no tienen vitalidad, ya las enfermedades, dice el apóstol, dice el rey David en los Salmos, que la vida de nuestra edad son 70 años. Y con eso todo es molestia. Les duele la rodilla, la cabeza, la columna vertebral, los oídos. Ya todo es molestia porque la vida no perdona nada. Y si no se cuida uno, no, y aunque se cuide, de todas maneras el cuerpo ya se cansa. Por eso es que vamos a la morada eterna, ¿verdad? Entonces, Dios designó al hombre como cabeza de su hogar, más no como cabeza de la iglesia. O sea, la cabeza de la iglesia vendría a ser Dios, Cristo, y luego el pastor, cabeza de la iglesia, pero cabeza de su hogar es el esposo, el marido. Cristo es la cabeza de todo varón y la cabeza de la mujer es su marido. Es decir, que hay una prioridad, hay un respeto, hay niveles que se deben respetar, pero el marido no es cabeza de todas las mujeres. Por eso dice el marido cabeza de su mujer. Está hablando de una, de singular. Dice, y no es plural, hay que entender los adjetivos calificativos. Hay que entender la singular, plural
que singular es uno y plural son muchos. Entonces dice su marido y dice la mujer, porque está hablando de la ley del matrimonio. No está hablando de la ley divina. La ley divina, Dios acepta que hombres, mujeres, niños, todos prediquen su palabra. Y ahí, como dice Gálatas, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay judío, ni hay griego. Allí el Señor perfecciona a todos, porque dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si la mujer fuera sujeta a los hombres, pues entonces tampoco es correcto. Por eso dice que la mujer se sujete a su esposo, pero no por eso tiene que dejar de predicar, no por eso tiene que dejar de llevar el evangelio, las buenas nuevas, aunque el error es como tomarse crédito ella, ay, si yo, por mí, todos vienen a Cristo. No, ahí ya se envanece el corazón, ya se envanece de, ay, yo soy mujer y les gano a los hombres. Pues tampoco, porque Dios da dones como Él quiere, a quien quiere, da ministerios a quien quiere, como Él quiere, hombres o mujeres. Ahora el Señor lo que no le gusta es la soberbia. Dice que Él se agrada de un corazón sincero, de un corazón humilde. Amén. Dice que al altivo lo mira de lejos, hombre o mujer altivo, allá lejecitos, pero los de corazón limpio, puro, dice el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Entonces hay que ser espirituales para que el Señor nos use. Y vemos que hombres, mujeres, Señor, usa mi vida. Y no es correcto que no usa la mía porque soy hombre y esta mujer ahí que se siente. Porque ¿cómo va a ser ella más que yo? Ahora, no es que nadie sea más. Para los ojos de Dios todos somos iguales. Nadie es más que nadie, ni es superior uno de otro. Nosotros somos los que pensamos, yo soy mejor que este. Y el apóstol Pablo nos dice, ninguno se crea superior a otro. Dice, someteos unos a otros. Amén. Entonces vamos a tomar esta palabra y que la mujer sí puede predicar en su casa, en la iglesia, hablar de Cristo. Porque imagínense que el pastor se enfermó y no hay quien dé el mensaje, pues el que Dios levante ahí en ese ratito que han ocurrido cosas imprevistas. Y entonces, si la mujer está preparada y dispuesta a predicar, a hablar de Cristo, entonces Dios la va a usar grandemente. Amén. Entonces yo como cristiana tengo la obligación, el deber de predicar, porque cuando Cristo venga, Él nos va a decir, ¿qué hiciste por mí? ¿No te avergonzaste de mí? ¿O sí? Entonces, no, mira, hablé de ti, que tú salvas, que tú sanas, que tú liberas. Y vamos a ver en 2 de Corintios 6, del 1 al 10. Amén, gloria a Dios, aleluya. Siempre tengan su Biblia para que puedan decir, a ver si es cierto, como decían los cristianos de Berea. Decían, a ver, déjeme ver si es cierto lo que dice de acuerdo a la Biblia, porque hay mucha gente que se inventa fábulas, cuentos chinos, y no hay que creer. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Amén. Vemos 2 de Corintios 6, del 1 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes,
en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cómo debe ser la vida del cristiano, del pastor, de las personas que predican. No es que yo soy y yo puedo y que si no van 1000 gentes no voy, y en las mega iglesias eso ya es vanidad. Entonces el Señor nos da aquí consejo y vemos que muchas mujeres van y predican el evangelio en los ranchos y por amor a Cristo. Amén. Entonces vemos, hay más citas bíblicas, pero por falta del tiempo solo puedo decirles, si quieren leer 1 Timoteo 5:14 y el libro de Pedro, también las epístolas, nos da más consejos, pero especialmente estos consejos son para la mujer matrimonial. Son leyes dentro del matrimonio, que gobiernen su casa, pero no dice que no prediquen a Cristo, que no hablen del Señor. Dice que se sujeten, que sean obedientes, que lleven su hogar como un matrimonio cristiano, donde mora la presencia de Dios, y a veces son ministerios, son llamados, entonces tenemos que respetar si alguien tiene palabra de Dios. Amén. Así que aquí el apóstol Pablo no nos dice que los pastores hagan callar a las mujeres, sino los esposos a sus mujeres, que las sujeten en la iglesia, donde quiera, ¿verdad? Porque hay mujeres muy metiches, entonces no, espérate, aquí hay que respetar la casa de Dios, al pastor y a la iglesia. Amén. Entonces, por eso hay profetisas, mujeres, pero no las dejan hablar. Jesús vino a abolir la ley del pecado, no la ley del matrimonio. Amén. Entonces, la ley del pecado es una, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la ley en el matrimonio es otra ley que se estableció entre una pareja. Así que cuando una mujer se rebela con el marido, está ofendiendo a Dios y hay que corregirla, pero no es el pastor el que la va a corregir, sino su marido. Y en el supuesto caso que la mujer no se considera pastora porque es la que tiene que estar casada, atendiendo la casa, el hogar, la familia, las obligaciones, los deberes, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que lo hacen con gusto para que los demás que vean vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Una mujer debe respetar a su marido y sujetarse a él, pero sí también tiene que estar dispuesta a predicar de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso vemos que en Hechos 21, cuando puedan leerlo, 8 y 9, dice la palabra de Dios que había un hombre tenía 4 hijas profetisas, es decir, que hablaban dentro de la congregación. Y vemos también, pues, que Débora fue una mujer que Dios levantó y era mujer. Entonces, no que todas se levanten o no que todas tengan el llamado o el don, pero
los que son de Cristo, que tienen discernimiento, dicen esta mujer es en verdad una sierva de Dios, porque por sus frutos las conoceremos. Una conducta intachable, una mujer que está sujeta a su marido, pero que también predica la palabra de Dios. Y para los que no saben, yo tengo un matrimonio de 25 años y estoy sujeta a mi marido, aunque no me guste lo que dice o hace a veces, pero ahí estamos porque estoy sujeta obedeciendo a Dios. Y también pues predico la palabra de Dios, porque yo no quiero que en el día que venga el Señor y ¿qué hiciste? No, pues mi marido nunca me dejó. No, pues la Biblia ahí decía que ahí se estuviera uno sentado ahí rascándose la cabeza, pensando malos pensamientos. No, tenemos que estar ocupados en la obra del Señor. Y una profeta mujer pues habla la palabra que Dios le revela y edifica la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo sí aceptaba a las mujeres profetas, porque en 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es de edificación, de exhortación, de consolación para el pueblo de Dios. Así que si tú eres mujer y quieres predicar la palabra, pues predica, porque el Señor te va a pedir cuentas. Y no seas dominante, no quieras someter a todo el mundo. Una cosa es que diga, hermanos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, los espero aquí en la iglesia mañana, día, tarde y noche. Pues ahí sí es un mandato divino, no es que ella sea impositivo, es que así se debe hacer, porque la oración es el arma más importante. Pues hermanos, se nos terminó el tiempo con este tema controversial, que sé que muchos varones no estuvieron de acuerdo, pero lean la palabra de Dios y prediquen a Cristo. Amén. Dios les bendiga, y este ha sido nuestro programa Caminando con Cristo. Yo soy Becky Ortega y hoy no me alcanzó tiempo para una oración, pero en mis devocionales voy a pedirle al Señor por todos ustedes, que Dios resuelva sus problemas, que Dios les ayude, que Dios hable a su corazón, que Dios los sane, que Dios los libere y que Dios los bendiga. Gloria a Dios. De esta forma hemos dado por terminado el programa de nuestra hermana, la conferencista Becky Ortega. Le invitamos para que nos acompañe una vez más cuando volvamos a anunciar Caminando con Cristo. El teléfono de nuestra hermana es el 602-930-3515. 602-930-3515. Si usted quisiera invitarla a alguna de sus eventos especiales, le damos a conocer una vez más, 602-930-3515, nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Gracias por habernos acompañado y este fue su programa Caminando con Cristo. En el nombre de Jesús, ofrecerte